¿Qué tal? Bienvenida. Edwin, bienvenido. Buenas noches también, tardes o noches, no sé exactamente. Yo estoy desde México, todavía hay mucha luz. Un gusto recibirlos en este momento. Es mi primera vez que estoy aquí, estoy muy emocionado. Es una pequeña sorpresita. Hoy quisimos empezar al revés. Empezar a que al revés, en el sentido de que en un momento que otro se conectará Jesús con nosotros, que es el conductor de este espacio. Hoy me siento como el usurpador, pero ya verán, quiero compartirles una experiencia muy bonita de mi vida. Ahorita también va entrando, mira, otro Daniel Tocayo, bienvenidos, bienvenidos todos y todas. Esperemos que se reúnan bastantes en esta tarde-noche. El clima aquí muy agradable. Es cuestión entonces nomás de unos segundos para que a Jesús, que ya lo conocen, pues lo saludemos. El día de hoy vamos a tener un tema, pues ya vieron la información, bastante controversial para muchas personas, un tema delicado ciertamente, pero créanme que yo con todo mi corazón se los voy a compartir. Son experiencias de vida en el que, Tocayo, saludos, en el que de veras he encontrado historias desgarradoras. Gente que pelea, gente que habla sin saber, incluso dentro de la misma iglesia, sacerdotes que quizás no comprendan de qué se trata esto. Parece que por ahí viene. Como yo soy muy nuevo en esa tecnología, disculpen si me trabo un poquito, pero creo que vamos bien. Carlos también, bienvenido. Carlos Ramírez. Au. Un poco de ruido fuerte. Ok, Ya, ¿eso me escuchan bien? Ahora sí. sí. Ok, ya se escucha Listo. bien. Es que Bueno, pues perfecto. ahora sí Bueno, tenemos un invitado conductor de lujo, Jesús. muchas gracias, Daniel. Bueno, hoy te cuento un poco, pues extraño, digamos que el invitado está manejando la cuenta de donde tenemos los invitados, ¿verdad? Pero bueno, una Sí, pregunta, ¿se escucha muy bien a través de las vistas o me lo escucho? se escucha un poco mal, sí. Más bien, mal, no se escucha, se escucha regular. Regular a mal. Vamos a hacer una cosa. Sí, es distorsionado el sonido. Así me escuchan mejor. No, mil veces mejor, hermano. Listo, perfecto. Ahora sí vamos a empezar. Ya, ahora sí ya creo que se escucha mucho mejor. Sí, las personas que están comentando abajo, yo creo que ahora sí muy bien. Bueno, iniciamos, les damos la bienvenida. Muy buenas noches para todos nuestros seguidores que están conectándose a través de la plataforma de Instagram, en la cual les invitamos a que compartan este link, lo envíen a sus amigos, a las personas conocidas, para que iniciemos esta transmisión en vivo y empecemos a tratar este tema supremamente interesante. Vamos a hacer tendencia, hashtag católicos sin filtro, para que junto con Daniel y mi persona vamos a estar hablando acerca del tema 7. Hoy tenemos el capítulo número 7, que se llama Homosexualidad mal atendida. No te quedes solo con el título. Tenemos que hacer una pequeña aclaración. No queremos decir que se quede con el título homosexual, sino era con el título del programa, ¿sí? Que no se quedaran solamente con el título del programa, sino que se unieran y estuvieran pendientes de qué es lo que vamos a hablar y por qué el título de mal atendido, ¿a qué refiere ese término de mal atendido? Entonces, pues vamos
esperar unos segundos mientras las diferentes personas se conectan y empezamos a compartir. Igual estamos desde la plataforma de Facebook para que también pues nos puedan ahí comentar y dejar sus preguntas. Bueno, entonces pues vamos a dar inicio. Entonces, Daniel, un gusto. Bienvenido a Católicos Sin Filtro. Me gustaría que hicieras una breve presentación de nuestro invitado de hoy. Gracias, Jesús. Mira, les digo a todos, si las cosas que valen la pena se hicieran fácil, cualquiera las haría. Pero tú ni yo somos unos cualquiera. Debemos de hacer las cosas en grande. Bien, me presento. Mi nombre, Daniel Arios. Vivo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el país de México. Soy coordinador de Courage Latino en el área de jóvenes en esta bella ciudad, ahorita un poco lluviosa. Y tengo ya aproximadamente 10 años trabajando para este movimiento dentro de la iglesia. Y el movimiento ya se los iremos explicando un poco más adelante. Soy médico veterinario y soy una persona común y corriente como cualquier otra, hijo de Dios. Perfecto, Daniel, muchas gracias. Bueno, pues sin más preámbulos, invitamos a que no deslicen las historias, quédense aquí un instante en este en vivo para que disfrutemos este conversatorio muy especial. Y bueno, hoy 27 de junio, habitualmente, siempre el último fin de semana del mes de junio, siempre se realiza las marchas a favor de la diversidad sexual e incluso también para la dignificación de la comunidad LGBTI, cosa que este año se vio anormal, pues por la pandemia del coronavirus que afectó a todo el mundo. Entonces muchas personas han buscado la manera de cómo pues obviamente manifestarse y bueno, pues hoy no, la iglesia también tenía que manifestar un poquito acerca de este tema y bueno, este es uno de los espacios en los que vamos a hablar acerca de este día importante incluso para la sociedad, ya que se está cambiando incluso de visión y bueno, muchas cosas que de pronto influye esta situación que es el tema de la homosexualidad, especialmente que vamos a tratar. Entonces, Daniel, empecemos. ¿Cómo podemos decir que inició y podemos hablar de homosexualidad en el mundo? ¿Desde qué año o desde dónde se puede decir que esto existe? Oh, qué buena pregunta, Jesús. Yo creo que la respuesta no es muy fácil de dar, pero sabemos con la historia del hombre, primero que nada, contento yo de participar con este tema que es polémico, en ocasiones muy desconocido y muchas veces mal entendido por muchísima gente. Pero bueno, a lo largo de la historia siempre ha existido un comportamiento homosexual. No voy a hablar de muchas culturas, pero las que vienen a mi memoria ahorita está ese viaje por la historia de la humanidad, el Génesis, el inicio de todo, en donde Dios crea a Adán, a un hombre a imagen y semejanza. Ahí está. Adán pero estaba solo. Vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y en el pasaje bíblico también se nos habla cómo saca una costilla y de esa costilla Dios crea a la mujer, a Eva. Entonces le da una compañera. Estando ellos, empiezan a crear hijos, a procrear. Y se empieza a llenar la tierra de hombres, de seres humanos. Y es donde empezamos, todos sabemos la historia de la salvación, cómo entra el pecado al mundo, cómo se desorganizan esas sociedades primitivas. Y bueno, ya no tan al inicio de la historia, vamos más hacia la época, digamos, ¿qué les parece? De los romanos, en la antigua Roma. Durante los primeros años del régimen republicano, se prohibió el libre sexo, entre los ciudadanos. Estaba prohibido y la pederastia, la cual era considerada una perversidad de los griegos. Sin embargo, aunque se prohibió este libre sexo entre ellos, entre esclavos sí estaba permitido el coito, pero siempre y cuando fuera el rol de activo
la persona que estaba sometiendo al esclavo. Es decir, solamente la persona que era ciudadana. ¿Y quiénes eran considerados ciudadanos? Los ciudadanos esclavos y las mujeres. Incluso en las mujeres no se les permitía tener una relación sexual y tener el sentimiento también. Los hombres eran los únicos ciudadanos. Bueno, eso sucedía en Roma, pero ¿de dónde viene también esa influencia? De los griegos. En los griegos, específicamente en Atenas, las personas que eran consideradas ciudadanos, como les decía en este momento, eran los que podían tener relaciones sexuales con jovencitos, con los esclavos. Las mujeres entonces eran consideradas solamente unas sirvientes y las utilizaban para procrear, para las labores de casa, y su rol dentro de la sexualidad tendría que ser también pasivo totalmente, sumisas. No sé de dónde he escuchado eso. Algunas sociedades machistas todavía en la actualidad no sé. Pero bueno, esto estamos hablando de los griegos en la antigüedad. Para demostrar ellos su dominio y poder, estamos hablando de gente aristócrata, utilizaban entonces a los jovencitos para sexualmente abusar de ellos, digamos, o utilizarlos, y no era considerada una relación entre iguales, porque no eran iguales. Eran unas personas que dominaban desde su sitio de poder. En los griegos también, en otra área que son los Esparta, era una sociedad bastante bélica. Entonces, ellos, digamos, eran los militares y tenían esa práctica homosexual, y entre los guerreros consideraban que era bueno para levantar los ánimos en las guerras. No sé, me imagino la soledad, la tensión, la ansiedad, y decían que se argumentaba que se creaba un vínculo también muy de unidad dentro de la milicia, dentro de los militares. Pero ese vínculo solamente era algo físico, no se consideraba involucrar sentimientos. Cuando ya más, en la historia más reciente, llega Constantino, se convierte al cristianismo a través de su madre, Santa Elena, y todo el imperio romano hace como oficial el cristianismo, se eliminan todo este tipo de prácticas homosexuales, se quitan de la historia. En África también hay un dato curioso, aunque no es directamente de homosexualidad, pero también es atribuido a una conducta sexual que nos parecería o que nos parece en este momento impensable, en donde las mamás, para calmar a los niños más pequeños que estaban ansiosos o que lloraban o que tenían hambre, los masturbaban. Los masturban a edades pequeñas. ¿Para qué? Para aminorar. En la masturbación, más adelante voy a hablar a lo mejor de este tema, se generan ciertas endorfinas naturales que en tu cuerpo te dan esa sensación de bienestar. Entonces, ellas veían que masturbando estaba bien, pues adelante. Esos son simplemente cuestiones de historia. Pero para aterrizar un poquito ya ahorita, en general, podríamos hablar que a través de la historia yo alcanzo a percibir un común denominador, que solo eran utilizadas esas prácticas para satisfacer necesidades personales o dar un estatus social de poder. En los tiempos actuales que nos toca vivir tenemos una realidad que no podemos tapar. No podemos taparnos los ojos. Los medios de comunicación, redes sociales, la educación escolar, las nuevas ideologías que han estado atacando, intervienen para ofrecer la homosexualidad como algo, como si fuera de libre decisión, como una alternativa de vida. Incluso la bandera de los derechos humanos empuja muy fuerte hacia esa libertad de elección. Me sorprende de repente por ahí escuchar algunos casos medios locos de personas que se casan con las Torres Gemelas, que se casan con una almohada, que se casan. Yo digo, híjole, en mi mente todo eso me da vueltas y digo, Señor, ¿qué está pasando en nuestra actualidad? Pero Dios me dice, ¿sabes qué, Daniel? Tranquilito, tú ubícate en lo que te va a ti. En la cuestión mía,
abiertamente, yo les digo, tengo atracción al mismo sexo. Entonces, volteo y veo a mi alrededor que por donde quiera se está dando esta situación. Entonces, es una realidad en la que no me he quedado pasivo. Quiero estar activo, ayudando a las personas que necesitan una orientación, así como yo la recibí en algún momento. Entonces, eso en general yo hablaría un poco como de la historia de este Sí. tema, ¿no? Como una introducción solamente. Obviamente para aclarar de pronto y dejar un poquito más clara de pronto la respuesta es que hablar de este tema de su origen prácticamente tendríamos que hablar del origen del ser humano, ¿no? Desde cuando se creó el ser humano se podría estar hablando de la atracción al mismo sexo, porque en realidad ni siquiera las ciencias exactas como la biología ha determinado como en sí por qué sucede, o la sociología como determinar como en sí unas teorías o algo que defina en realidad cuándo fue su origen, sino realmente hablar del origen de la homosexualidad es prácticamente hablar del origen del hombre. Entonces, de pronto ya para pasar este paso de pronto de la historia, pasémoslo a la realidad. Actualmente, como bien se sabe, digamos que distintas civilizaciones lo veían de diferente manera, ¿sí? Dependiendo de la civilización, miraba la homosexualidad dependiendo de su cultura, ¿no? Ahí vemos como en el caso de los ejércitos en Grecia, o en el caso de las relaciones de emperador en Roma, o también de las comunidades indígenas en África y otras partes del mundo, en la cual pues se pensaba mucho sobre eso. Actualmente, centrémonos en el punto, ¿qué respuesta da la iglesia ante eso? Porque bien sabemos que cuando la iglesia fue instituida en el tiempo de Constantino, Edad Media, época moderna y prácticamente hasta el siglo XIX, pues la iglesia perseguía así como a los que no estaban de acuerdo con el credo católico, también perseguían a los homosexuales. Pero eso digamos que lo vamos a dejar al pasado, porque aquí no es sembrar el discurso del odio. Vamos a ir al presente. ¿Qué dice la iglesia con respecto a este tema, Daniel? Fíjate que es algo muy hermoso porque los tiempos van cambiando. Ciertamente, si vamos a la Edad Media, pues era directos a la hoguera, como si fuera brujería, ¿no? Pero en la actualidad va cambiando esto. La iglesia se está dando cuenta de que es una necesidad que se tiene que llenar. Hay gente que tiene esa atracción hacia el mismo sexo y que está buscando un cambio, un de vida, un explicarse. Hay muchas dudas y muchas preguntas. Entonces la iglesia empieza a hablar a los cardenales, a los obispos. Oigan, hay un factor importante dentro de la sociedad que se tiene que tocar, que es el de la homosexualidad. Ya basta de yo no sé, yo no digo, ¿sabes qué? No hagas, no hagas, no hagas, no hagas. No. Hay que hacer nosotros como clérigos, como iglesia, y entonces ya nos mete a todos los que somos parte de la iglesia, laicos, sacerdotes y el mismo Papa. Entonces, en el año más o menos de 1980, un sacerdote llamado Padre Harvey, John Harvey, se la toma en serio. Y él ve que hay conductas homosexuales dentro de sacerdotes, algunos religiosos y seminaristas. Dice, bueno, voy a reunirlos para platicar con ellos, escuchar sus experiencias. Y es como inicia entonces este movimiento que se llama Courage Latino. Courage Latino. Igual por aquí va a aparecer, ya que esté editado la página correcta para que puedan tener información. Pero este movimiento de Courage en español se traduce como valor o el coraje de hacer las cosas. Se invita entonces a personas que tienen esta atracción a acercarse al amor de Dios. La iglesia no debe ser de puertas cerradas, debe ser puertas abiertas. La definición del apostolado es un movimiento de atención espiritual para hombres y mujeres que tienen una condición de atracción al mismo sexo y que buscan vivir conforme a las enseñanzas de la Iglesia Católica al tema que nos ocupa. Y esa es la definición de este movimiento. Empieza a crecer varias ciudades de Estados Unidos, se extiende a México y a muchos países de Latinoamérica. Entonces, hay más sacerdotes
sabiendo de esta realidad, pero luego viene la incógnita, ¿cómo atender las necesidades? Pues necesitamos personas que ya lleven camino recorrido y es donde entramos nosotros como laicos, como esa experiencia que ya hemos recorrido. La iglesia en el catecismo también está mencionado en algunos numerales, en el 2357 hasta el 2359. Me gustaría darle una lectura breve para entenderlo. Sí, Dice, claro. en el 57, dice, la homosexualidad designa las relaciones entre hombres y mujeres que experimentan atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Su origen psicológico permanece en gran medida inexplicado. En el 58 dice, un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Esta inclinación es objetivamente desordenada. Constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión, delicadeza. Es el catecismo que está hablando. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida. Si son cristianas, al unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades, se puede encontrar a causa de su condición muchas respuestas. Y el último número dice, las personas están llamadas a la castidad mediante el dominio de sí mismo, educarse en la libertad interior y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración, la gracia sacramental, pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. Es decir, la Iglesia en su catecismo nos está diciendo, adelante, acérquense, son bienvenidos. Hay que dejar clara esa invitación, porque de pronto precisamente hay personas que tienen esas conductas homosexuales y se alejan de la iglesia a veces por el miedo precisamente. Y obviamente aquí podemos decir que la homofobia es prácticamente un pecado, porque es incluir discriminación, odio, rechazo, violencia, en fin, muchas manifestaciones. Lo que se busca, yo creo que con lo que transmite la iglesia, es no tanto como decir vamos a aceptar de todo, sino es decir que a través del camino de Dios, o digamos como esa búsqueda y esa necesidad espiritual que todos los seres humanos tenemos. Yo creo que la necesidad espiritual es de todo ser humano, el eje espiritual es fundamental y yo creo que toda persona, sea homosexual o no, la necesita. Y obviamente la iglesia, guiada por Cristo, pero obviamente conformada por seres humanos como nosotros, tenemos que integrar y ser, obviamente, como de pronto lo habíamos discutido antes, Daniel, ser esa zona de amor, ¿no? Porque así como la comunidad LGBTI promociona el amor es amor, el amar a la otra persona, la iglesia también busca eso, busca la civilización del amor. Entonces no podemos tener dos comunidades promocionando un discurso de la una diciendo que y no sé qué, y la iglesia también los excluye. Entonces como que se convierte a veces como en una, esto es una dualidad o se convierte como un desequilibrio de incluso de contradicción de la iglesia como también de la comunidad LGBTI. Entonces de pronto ahí dejamos un punto muy claro de que en la iglesia somos todos, obviamente, la iglesia somos todos y que todos estamos llamados a servir y que a través del camino de Dios yo creo que se pueden lograr muchas cosas. Entonces, no sé, Daniel, ya pasando de pronto como de la visión de la iglesia actualmente, en este tema de pronto un poco sensible para algunos, pero con otros tal vez con una mentalidad un poquito más relajada, un poquito más abierta en tratar estos temas, hablemos de algo muy cuestionado, algo totalmente... incluso yo puedo decir que los heterosexuales también piensan lo mismo como algo inalcanzable y es sobre la castidad. La castidad es esa invitación para todos los seres humanos. Hablemos de la castidad
¿Qué dice la iglesia a nivel general y en especial también para las personas que tienen esa atracción hacia el mismo sexo? Híjole, pues la castidad es importante para todos y no nomás para las personas que tienen AMS. Digo AMS, déjenme explicar, AMS son las siglas de atracción al mismo sexo. A veces lo digo para acortarlo, ¿verdad? Entonces, a mí en lo personal no me gusta la etiqueta que a veces me ponían de eres gay o eres homosexual. Eso es como encasillarme así muy pequeñito. Yo digo, yo soy una persona que tengo la dignidad de ser hijo de Dios y soy yo, Y ¿verdad? ya, Entonces, y exactamente. tengo, Eso es lo que hay que dejar claro. Nada de sí, sí, etiquetas. sí, nada de Muy bien. etiqueta, fuera. Aunque tenga la atracción al mismo sexo o AMS, pero tengo muchos valores que tengo que desarrollar todavía. Entonces, esto es algo hermoso que la iglesia dice, no es controlada a veces el sentir esa atracción, ni es condenada, no es pecado sentir. El pecado son los actos que se cometen después de haber consentido ese sentimiento, que se aplica a cualquier cosa. Si tú tienes ganas de robar, pero no lo haces, pues no pasa nada, es una idea solamente que llega. Entonces, las personas que tienen AMS no son juzgadas, ni condenadas, ni son pecado. Las acciones sí es. Bueno, en cuanto a la castidad, entonces estamos llamados a ese estado de vida. Una persona con AMS dices, bueno, ¿cómo puedo yo vivir una castidad si no conozco yo mis orígenes? ¿De dónde me viene esta atracción? Entonces tenemos que irnos para atrás. No podemos definir una sola causa para saber que una persona es homosexual, hombre o mujer, sino que es interdisciplinaria, digamos, o multimodal. Causas, muchas existen. Voy a nombrarlas nomás así. Esos factores pueden ser heridas emocionales, heridas sexuales, familias desintegradas donde está el padre ausente o una madre dominante, comportamientos aprendidos, por ejemplo, la pornografía, las redes sociales, o también hay otro factor, la sensibilidad particular de cada persona. Hay gente que nace con algo artístico, una cualidad de decir, a mí me gustan las artes, quiero bailar, quiero cantar, quiero pintar, y viene la sociedad y dice, si eres hombre, entonces vas a ser mariquita o vas a ser homosexual. Y como que lo encasillan porque tiene esas actitudes artísticas. Y no, es la sensibilidad y el reforzamiento social, las etiquetas que van poniendo. Si alguien de repente tiene algún defecto y le empiezan a decir, eres joto, eres homosexual, y la persona se le va quedando, se le va quedando. Entonces empiezas a crecer y pasas la adolescencia y no entiendes qué está sucediendo y estás carente de atención, de afecto o de aprobación en tu infancia, que son desencadenantes para muchos desórdenes de la personalidad, no nomás la homosexualidad. En muchas situaciones de violencia es por esta carencia, las 3 A: atención, afecto y aprobación, sobre todo en etapas primarias de la vida. Entonces es donde vamos probando nuestro carácter o haciendo nuestro carácter. Y llegamos entonces a una etapa de adolescencia donde las hormonas empiezan a trabajar. Y si yo tengo una carencia afectiva y llega un compañero, un amigo, un vecino o hasta un familiar varón y me abraza y yo siento seguridad, siento afecto, siento aprobación, siento una atención hacia mí, siento bonito, entonces estoy llenando ese vacío que tenía de atrás. Pero como están las hormonas trabajando en la adolescencia, de repente termino sexualizando ese sentimiento. Y es donde viene entonces el desorden, que tengo que dar orden en mi vida. No es reorientación sexual, es reordenamiento. Porque luego nos pueden decir, oye, en la castidad se te está diciendo 0 sexo. Eso es una abstinencia. La castidad es algo más grande, es un valor integral que incluye otras virtudes, el dominio de sí mismo, la fidelidad, la lealtad a la persona, la capacidad de dar y de recibir amor.
porque si no tenemos la capacidad de dar, ¿cómo vamos a sentir que nos dan también amor? Tenemos que ir metiendo estas virtudes dentro de esa castidad. El fruto del trabajo espiritual que tenemos a lo largo de nuestro proceso dentro de una espiritualidad real es la castidad. Entonces, la castidad es llamada junto con la santidad. Todos somos llamados a ser castos en cualquier estado de vida que tengamos. En la soltería, en la vida religiosa o en el matrimonio. Solamente hay esos tres. ¿Cuál elijo yo para vivir? En los tres voy a servir. En el matrimonio voy a formar una familia y en castidad dentro del matrimonio, porque ya vimos que son muchas virtudes las que se manejan. En el sacerdocio o en la vida consagrada, religiosos, religiosas, también se sirve a una comunidad más grande. La familia es pequeña. Los consagrados es una comunidad más grande y en soltería puedo llegar a sociedades. Entonces es una invitación que me hace a vivir una castidad para ponerla al servicio. Cuando yo entiendo que la castidad me deja una paz, una tranquilidad y me hace mejor persona, mejor ser humano, mejor cristiano, la acepto de las mil maravillas, ¿no? Entonces, Claro. ahí está ese concepto de castidad, ¿no? Y está marcado para todos los que creemos en los 10 mandamientos que nos está dejando Dios a través de la Biblia. En el sexto mandamiento, muy clarito, nos habla acerca de la sexualidad, la castidad. Te interrumpí, Perfecto. adelante, Jesús. Yo creo que ese punto es necesario porque lo primero que tenemos que hacer es combatir la ignorancia de incluso las mismas personas que profesamos la fe católica y no conocemos como la castidad, de lo que realmente trae, qué es lo que realmente es y cómo realmente se vive. Y decir eso de que la castidad solamente son las personas que llaman aquí en Colombia, se dicen solo los rezanderos o solo las personas que se la pasan metida con Dios. No, realmente la castidad es para porque yo creo que eso ya es fanatismo, yo creo que andar ahí a toda hora, yo creo que es fanatismo, yo creo que vivir una fe es precisamente vivir estas experiencias de vida que es un llamado para para todos los seres humanos, yo creo, esto no es para uno ni para otro, esto es para todo el mundo. Y pues obviamente la invitación es precisamente a que las personas con la atracción al mismo sexo también piensen y tomen un poquito más de pronto esa castidad tan necesaria de pronto para organizar su vida y obviamente tener un estado de vida. Daniel decía algo importante, el problema no es amar, el problema es sexualizar todo. O sea, Así es. ¿qué piensa? O sea, ¿por qué hay personas que sexualizan todo? Porque no podemos de pronto generalizar todos los casos, ¿no? Yo creo que hay que dejar eso claro de que no todos los casos de atracción al mismo sexo son iguales. Hay muchos que de pronto sí sean por un sentimiento verdadero, un sentimiento innato, pero de pronto esa estigmatización también ha sido por la sexualización de las cosas y es como a veces la mayoría de los casos de que decía de problemas de aceptación, problemas de pronto una ruptura o incluso en el caso de los hombres es porque no, es que a mí con las mujeres me fue muy mal, entonces no me voy a volver homosexual a ver cómo va. Entonces ahí es cuando uno dice no, realmente no está siendo como bueno, como consciente de por qué de pronto ese problema de sexualizar tanto las cosas. Es un factor también fisiológico, porque es emocional y fisiológico, porque al tener un acto sexual y entran aquí todas las ofensas en contra de la castidad, llámese lujuria, masturbación, fornicación, pornografía, prostitución, violación. En todas estas que son contrarias a la castidad, siempre hay una generación de hormonas en tu interior, endorfinas, que te dejan una sensación de bienestar, les decía al inicio. Y ese bienestar es una droga que vamos teniendo y que cada vez quieres más y más y más y más. Como el alcohol y como cualquier otro tipo de droga, es esa sensación pasajera que va aumentando la dosis para poder llegar a esa satisfacción. Entonces, si estamos hablando de cuestiones sexuales, para cubrir yo necesidades, estoy siendo entonces egoísta. ¿Por qué? Porque es para mí. A mí no me importa si eres mi esclava. A mí no me importa si eres mi esclavo. A mí no me importa si eres hombre, si eres mujer, si eres
animal. Incluso podemos hablar de ese tipo de cuestiones, ¿no? Hay gente que se erotiza hasta con una página de internet. Entonces, todo esto es sexualizarlo de una forma egoísta. En cambio, el llamado que nos hace Dios es el sexualizar en el amor. Dentro del matrimonio se llega a esa conciencia plena de amor y como resultado vienen hijos que vamos a poder crear, pero es complementarnos con la pareja, es decir, tus necesidades, mis necesidades y vamos hacia adelante, no sexualizando. Claro, es que ese es el problema, ¿no? De ver todo sexual de una forma morbosa, yo creo, porque la sexualidad es una creación de Dios también, es algo que Dios creó para nosotros, pero cuando ya se ve de un punto Claro. morboso, es como, ¡pum!, se perdió el año ahí. Entonces, Sí. Daniel, para de pronto avanzar un poquito más, y como precisamente las redes sociales también, así como en televisión el tiempo es corto, vámonos hacia Sí. el testimonio de vida. Cuéntanos, Daniel, acerca de este tema. ¿Qué ha pasado contigo? ¿Qué ha sucedido? Y bueno, cuéntanos cómo fue tu experiencia con Dios. Mira, mi experiencia con Dios inicia desde muy pequeño. Yo fui el que le ayudaba al Padre dentro de la misa y para mí era algo hermoso, algo bonito. Incluso cuando llegaba la procesión de alguna de las vírgenes, yo estaba en el altar, entonces yo me sentía soñado, me sentía como que toda la gente quiere acercarse y tiene que estar debajo del altar, pero yo como ayudante del Padre, ahí a un ladito. Y escuchaba con atención las lecturas, iba a misa a diario y se me hacía como un cuentito que estaba, una continuación. Pero cuando yo de niño empiezo a tener una inclinación hacia fijarme más a los hombres, decía, bueno, ¿por qué me atrae esta persona? Y siempre me fijaba obviamente en la gente mayor, que trajera barba, que fueran bien vestidos, que tuvieran como una presencia, ¿no? Me cautivaba a mí. No sabía yo exactamente qué era. Crecí un poco más en la secundaria, después de la educación primaria, pues ustedes saben que los jóvenes son muy directos, ahora se llama bullying, antes era carrilla, no sé en Colombia cómo se llame, pero es Aquí sí, el atacar. sí, Ah, sí, claro. ok, muy. Entonces me empezaban a decir precisamente eso, es que tú eres joto, eres homosexual. Y yo decía, pues, ¿por qué? No lo entiendo, no lo entendía. Y de tanto que me lo estuvieron repitiendo, yo empezaba a decir, sí, es cierto. En una ocasión yo estaba en un hospital enfermo con fiebre, me llevaron, entró una persona que me cautivó tanto, un varón, que en ese momento me sentí bien. Ya no me sentía con gripe, con malestares físicos. Y les dije a mis papás, pues ya vámonos, ya no tengo nada. Y efectivamente, curiosamente, ya no tenía nada. Nos fuimos, todo pasó bien. Pero yo decía, qué fuerte fue esa impresión de alguien que me atraía para cambiar mi estado. Bueno, pero yo seguía con el Jesús en la boca de qué me estaba sucediendo. ¿Por qué las mujeres o las niñas no me llamaban la atención, solamente los hombres? Entonces fue donde decía, esto nadie tiene que saberlo. A mí me daba vergüenza, me daba miedo que mis padres se enteraran. ¿Qué hacía yo? Me retraía, me escondía, me aislaba. Había de repente una fiesta familiar, oye, vámonos. No, yo no quiero ir, porque tenía miedo a que mis familiares se enteraran y que me tacharan. Yo no podía entender. ¿Dónde voy escuchando un pasaje bíblico? Precisamente aquí lo tengo, en la primera carta a Corintios, y decía, ¿no saben acaso que los injustos no entrarán al reino de Dios? No se engañen, ni los que tienen relaciones prohibidas, ni los que adoran ídolos, ni a los que tienen, ni a los homosexuales, perdón, ni los que buscan placer, ni los ladrones, ni los que nunca tienen bastante con el dinero, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás entrarán al reino de Dios. ¡Wow! Yo me fui para atrás y dije, no, 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 me voy a condenar porque soy homosexual, no voy a entrar al cielo. Entonces entra en mí un conflicto muy fuerte en la cuestión religiosa, porque mi familia me tenía, por un lado, bien, no me faltaba nada,
pero yo no podía hablar con ellos. Entonces me sentía tener una doble vida. Y va pasando el tiempo y esto va creciendo, va generando una tensión muy fuerte en mí. Entro a la universidad y encontré ahí personas que abiertamente eran homosexuales. Entonces ellos me empezaban a invitar, me decían, mira, hay una fiesta, mira, vamos a tomar una cerveza, vamos a tomar tequila. Bueno, porque acá tequila, México, claro, ¿verdad? Muy delicioso, Y, por cierto. sí, sí, muy bien. Pero es entrar entonces en una comunidad donde yo me sentía a gusto, porque decía, bueno, pues aquí soy libre, aquí puedo expresarme, puedo hablar, puedo decir al principio, porque después descubrí que era un mundo de traición, un mundo de drogas, de alcohol. Bendito sea Dios, yo a las drogas no caí, pero al alcohol sí. Empecé a más y más. En la fiesta era jajaja, felices, pero cuando llegaba a mi casa venía el remordimiento de conciencia, el qué hice, el qué estoy haciendo con mi vida. Entonces era el llorar. En la calle te ven feliz y dicen, oh, mira, es alguien alegre, un homosexual divertido. Sí, pero nadie te ve llorando con tu almohada, abrazándola y diciendo me quiero morir. No soy de esta sociedad. ¿Qué va a suceder? Es una conciencia que Dios me regala como básica, como decir, mira, hay algo que no está bien. Entonces, esa conciencia es un foquito rojo que se prende. Pasa el tiempo y hice barbaridades. Muchas cosas que hoy, si las recuerdo, me daría vergüenza y me daría tristeza. A llegar a tener relaciones sexuales en los lugares menos pensados. No quiero ahondar en eso. Quiero más bien resaltar en el momento en que me encuentro con Dios, en el que alguien se acerca y me dice, ¿sabes qué, Daniel? Te invito a que vivas un encuentro con Cristo y María. Y dije, caray, pues, ¿cómo me van a aceptar a mí si soy así? Dice, no, precisamente porque Dios te ama tal y como eres. Me convenció, dije, voy. Vivo ese retiro y fue un mar de sentimientos que igualmente me llenaron de mucho conflicto porque decía, bueno, sí, Dios me ama, pero ¿cuándo voy a dejar de sentir esto? Y cada mañana que me despertaba decía, ¿ya se me quitó? No. ¿Y ya se me quitó? No. Y a la siguiente ya se me quitó. Y era llenar mi pensamiento y mi tiempo en estar pensando eso. Y como recurría a la masturbación, a la pornografía y a muchas otras cosas, me empecé a dar cuenta que esa no era vida, que ese era mi atracción, mi AMS, estaba definiendo lo que yo era y no, yo iba más allá. Después de ese encuentro me invitan a servir en un movimiento que hacía misiones y fuimos a una comunidad de indígenas. No, para mí empezó la conversión. Empecé a ver la sencillez de las personas, el cómo te veían a ti como misionero, pero te veían la presencia de Dios y un instrumento que llevaba a ellos. Y todavía yo me sentía mal porque podía dar la comunión, pero no me sentía digno de hacerlo. Regreso y hablo con mi sacerdote, el director espiritual, y me dice, no, Daniel, es que no eres tú, es Dios el que te llama, el que te pone la misión y el que debe de actuar. Tú te haces a un lado, pero con la misericordia de Dios, tú buscas una reconciliación y el Señor te perdona cualquier cosa. Déjalo atrás, eso es el pasado. Si Dios lo perdonó, perdónatelo también tú mismo y ahí déjalo. Me empecé a dar cuenta que sí, que algo estaba cambiando. No estaba al 100% dentro de la iglesia, sentía todavía como que había rechazos, porque iba a una plática y habían sacerdotes o gente muy comprometida dentro de la iglesia que atacaba a los homosexuales y les decía, se van a ir al infierno, son hijos del demonio. Y yo me enojaba, yo decía, no, ¿por qué? Y a veces me paraba y decía, no, ustedes están mal, deberían de hablar con amor en el nombre de Cristo. Y me di cuenta que no era la solución pelear así. Dije, no, debo demostrar con testimonio, hablar con las personas con amor y decirles, mira, Dios no me ama ni me condena. Y regresaba el pasaje y lo leía y lo volvía a leer una y otra vez. Los homosexuales no entrarán al cielo. Primera carta de Corintios, capítulo 6,
versículos 9 y siguientes. Encuentro un grupo que se llama Courage Latino, al cual pertenezco todavía desde hace 10 años, estaba un poco más joven, pero me quedé. Y ahí me cambian la visión. Vamos con el tiempo. Empiezo a saber que Dios me ama y que mi sexualidad no me define. Sí, me voy a dar prisa. La sexualidad no me define como persona. Entonces me dicen, oye, ¿por qué hablas mucho de la Biblia? Dije, está un pasaje bíblico así, así. Y me dice el coordinador, a ver, Daniel, siéntate y vamos a terminar de leer ese pasaje. ¿Cómo que a terminar de leer? Sí, es que nomás leíste el principio. El final dice, ni los borrachos, ni los chismosos, etcétera, etcétera, entrarán al reino de Dios. Tal fue el caso de algunos de ustedes, pero han sido lavados por el nombre de Cristo Jesús y han sido perdonadas todas tus culpas. ¡Wow! Fue un verdadero volver a nacer. Dije, ¿por qué no completé esa lectura desde hace años? Dios ha perdonado mi pecado, me ha transformado y me da una nueva vida. Y me dan una nueva oportunidad. Y ahora me encuentro contento y feliz de decir, a lo mejor no se me han quitado algunas ideas de AMS, pero ya no soy el mismo. Ya no soy la misma persona que ve a los hombres con lujuria, con esa intención de ligar o de buscar solamente una satisfacción sexual. Ahora me voy más hacia la castidad, hacia la vida de oración, hacia el servicio, hacia el apoyo de los demás. Entonces, por eso les decía al inicio, si las cosas que valen la pena se hicieran fácil, cualquiera las haría. Y yo no soy cualquiera. Me pongo en las manos de Dios y le doy gloria a Él. Eso quiero compartirles, Jesús, de mi testimonio. Daniel, muchas gracias. Es impactante, incluso esta cita bíblica, yo recordando un poquito, sí, uno a leerla, uno y pale, wow, pero ese punto clave es ese, el que Cristo es el que refugia, el que ya perdonó y es uno, el que tiene ese deber de buscarlo y créanme que uno empieza a tener esa vida plena, esa vida espiritual, empezar a tener ese proceso de acompañamiento espiritual con Dios y pienso que es fundamental en ello. Entonces, no sé si de pronto alguno de nuestros seguidores antes de cerrar este espacio, porque obviamente van a quedar muchas dudas, obviamente aquí no vamos a tocar, no alcanzamos a tocar todos los puntos como tal, porque pues es un tema muy amplio y hay que verlo desde distintas perspectivas en la cual, si vamos a decir, aquí en Católicos Civil vamos a dar la única posición, no, yo creo que hay bastante, estamos mostrando, más que todo el direccionamiento es a que las personas homosexuales o con atracción al mismo sexo también están invitadas a servir, también están invitadas a estar en la iglesia y obviamente a dar el mensaje de Dios, porque lo acabas de decir, Daniel, no es menos, no es menos, no es aquí catalogarse nadie como menos, porque todos somos iguales ante los ojos de Dios. Daniel, un mensaje para seguir a Cristo sin ser juzgados. Mira, acercarnos a la iglesia. La iglesia actualmente está cambiando muchísimo. Hay cada vez más y más sacerdotes, personas consagradas y laicos que van entendiendo lo que vivimos como persona con atracción al mismo sexo. Pero a veces es que yo me autoexcluyo. A ti que estás mirando, si tienes esta situación, no lo hagas. Estamos en una iglesia de puertas abiertas, una zona de amor acuñado por nuestro amigo Jesús. Me gustó mucho eso, en donde se acoge, se acompaña. ¿Qué cualidades tienes tú para poner al servicio? Tu AMS no te va a definir. La iglesia te recibe. Tu dignidad de hijo e hija de Dios es llamada a la santidad. Servir para amar y amar para servir. ¿Cómo? Todo es posible con Dios. Indudablemente, indudablemente. Claro que sí, Daniel, muchas gracias. Vamos a la zona de preguntas. Si nuestros seguidores tienen alguna pregunta, algún aporte o de pronto alguna duda de pronto que haya quedado en este conversatorio de Católicos Sin Filtro acerca de este tema, por favor, para que la vayan escribiendo. Sin embargo, pues
esa es la invitación. La invitación no es autoexcluirse, porque precisamente uno es el que se etiqueta. Entonces uno es el que tin, 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 y a veces por la misma ignorancia, por el mismo desconocimiento de las cosas, es que suceden estos casos de homofobia, de odio, de discriminación, de autorrechazo, de confrontamiento, incluso Daniel decía de pelear, de pelearse y lanzarse pullas del uno al otro, pero realmente la verdadera forma de mostrar esto es a través, yo creo que del amor. Ese es el mensaje que podríamos, no sé, Daniel, creo que dejar aquí, porque ese es el amor, eso es el amor, buscar ese acompañamiento de Cristo, aceptarse a uno mismo, yo creo que es aceptarse a uno mismo y listo, que Dios se encargue de hacer sus cosas. Sí, y fíjate que el apoyo que dentro de la iglesia yo he encontrado es multidisciplinario. Es el apoyo emocional a través de grupos que vivimos la misma condición de AMS y que compartimos semana con semana nuestra lucha, nuestros logros, nuestras caídas también de repente. El apoyo espiritual a través de las asambleas de oración, a través de la dirección de sacerdotes, el apoyo humano a través de un equipo profesional de psicólogos, de terapeutas, en ocasiones de psiquiatras, claro, que vayan con la línea de la iglesia, porque ahí hay personas, terapeutas que te dicen, no, mijo, no hay problema, usted acéptese y échele vuelo a lo que quiera, quien se venga por delante. No, no se trata de promiscuidad. Y el apoyo social, indiscutiblemente que es la familia. Entonces la invitación para todos es acérquense, acérquense a los movimientos. También va a aparecer por aquí la página de internet de nuestro movimiento, que no es el único que trabaja dentro de la iglesia y que habrá muchos otros más y que los busquen por internet a través de la gente que trabaja ya con experiencia en estos temas. Sí, precisamente. ¿Me escuchan? Parece ser que se te... La No pantalla se puede ser que puso en negro la ahora me tuya, pero sucedió pero sí con... te escuchamos, ¿eh? Ahora sucedió al revés. Bueno, el enigmático conductor nos hablará, escuchemos. Bueno, yo creo que la invitación es esa. Parece pues ninguna persona tiene alguna pregunta o algo. Sin embargo, voy a salir y voy a reingresar, Daniel, para que volvamos a entrar. Mientras nuestros seguidores van pensando y esa pregunta que dice, ¿qué pasaría en el caso del matrimonio homosexual? Entonces, responder esa pregunta, voy a salir de la llamada y ya reingreso. Y mientras Daniel va respondiendo a Oh, la pregunta, claro que sí. claro que sí, Leonardo. Mira, en el caso del matrimonio homosexual dentro de la iglesia no existe ni va a existir. Solamente existe en la cuestión civil. Nosotros como iglesia respetamos, aceptamos algunas leyes, no todas, porque sabemos que algunas van en contra de la vida, como el aborto, pero bueno, están legislados en muchos países, en muchos lados. Y la homosexualidad, el matrimonio, también está legislado ya en muchos países, en muchas ciudades, y nosotros respetamos, pero como sacramento dentro de la iglesia jamás se va a poder hacer. Aquí pudiera también haber una arista dentro del movimiento donde me encuentro. Hay personas casadas, tanto hombres como mujeres, que tienen atracción al mismo sexo. Dentro de la iglesia es causa de nulidad matrimonial que una persona presente esta tendencia homosexual. Pero la iglesia también es consciente de que si la persona está demostrando un reordenamiento sexual y expresa que ama a su esposa, entonces hay una conciliación. Si la persona se demuestra que simplemente quiere vivir su vida homosexual activa, pues es nulidad dentro de ese matrimonio. Y les decía a Jesús que dentro de la iglesia no existe el matrimonio homosexual como sacramento. Entonces solamente son reglamentaciones o normas o leyes que la cuestión civil
ha hecho dentro de muchos derechos humanos, todo eso, la Iglesia, y nosotros respetamos a quien quiera. Aceptamos nosotros en el movimiento a las personas que libremente digan, para mí no es un estilo de vida el practicarlo. Entonces, bienvenido a trabajar, ¿verdad? No sé si haya llegado alguna otra pregunta, no, creo que no las... No, al parecer no, yo creo que pues podemos ir ya cerrando este espacio. Obviamente pues tenemos que aclarar que aquí estamos mostrando es el punto de la Iglesia Católica. Sí, hay que aclarar eso para de pronto evitar confusiones, evitar de pronto enfrentamiento de conflictos. Y igual la invitación queda es seguir a Cristo sin el miedo de ser juzgados, sin ser intimidados. Y obviamente el mismo testimonio, el mismo comportamiento que uno tiene es el que puede mostrar que en realmente sí se puede. Eh, yo creo que pues vamos a dejar un poquito la sesión de preguntas, ya la vamos a cerrar un poco y a Daniel pues le vamos a enseñar una frase del movimiento que se llama, del movimiento de encuentros de formación juvenil, que es, nosotros decimos y por Cristo y los demás responden más, más y más. ¿Listo? Entonces es fácil de aprender. Entonces yo digo y por Cristo y tú me respondes más, más y más. Y por Cristo. Más y más. Perfecto. Entonces le damos pues total gracias a Daniel por participar en este tema, algo que obviamente muy desconocido, muy que necesita mucha información y obviamente la decisión, esa conciencia, ese carácter va en cada uno de nosotros. Nosotros somos los que decidimos, obviamente, con una libertad, no con un libertinaje, porque cuando ya entra el libertinaje ya se pierde. Cuando entramos a sexualizar las cosas, ya se pierde. Cuando ya empezamos a juzgar, ya empezamos a señalar y empezamos a lanzarse dardos de uno al otro, ya se pierde. Lo que hay que mostrar es testimonio de amor, porque la iglesia es eso, la comunidad LGTBI también es promover el amor, pero obviamente hay que empezar a trabajar en ello, en ciertas cositas que la iglesia pues obviamente aquí no las alcanzamos a profundizar, pero esa es la invitación a que nos amemos unos a los otros, es el mandamiento del amor. Entonces, Daniel, muchas gracias. Pues gracias a ustedes también, más y más. Perfecto, Daniel. Le recuerdo para que sigan nuestras páginas en Facebook, en Twitter, en TikTok, en nuestro canal de YouTube y obviamente aquí en Instagram como @epjpaipa para que miren todo nuestro contenido como Movimiento Juvenil aquí en el Centro Guías Paipa, obviamente a nivel Colombia. También estamos en México, el movimiento, ya hemos un poco platicado de eso. Y bueno, pues solamente aquí el amar no es malo, el problema es sexualizar todo. Entonces, ese es el mensaje que dejamos. Y bueno, entonces Daniel, eres el encargado de guardar esa transmisión en la Claro. página de FJ para luego subirla a el canal de YouTube. Entonces, un saludo para todos ustedes y gracias por acompañarnos en este espacio y nos veremos de hoy en 8 días con otro tema que también tiene muchas preguntas, muchas dudas y es acerca de la teología del cuerpo. Ahí les adelanto. Entonces nos vemos de hoy en 8 días a las 8 por este mismo medio. Entonces, que tengan una feliz noche y por Cristo. Más y más. Perfecto, Daniel. Feliz noche. Muchas gracias. Finalizamos.